Se ve muchísimo mejor. Buenos días a todos los que están conectados. Feliz día, feliz martes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me imagino que este es un tema. Hola Felipe, ¿cómo estás? Me imagino que este es un tema como muy controversial y es ser proveedor en ese momento. Siento que las redes sociales le pegan mucho a esto de ser proveedor en la familia y cómo estas cosas realmente se dan o no se dan. Pero ser proveedor en la familia cuando todo está bien es relativamente sencillo. Pero nadie habla sobre ese costo emocional que se tiene. Y sientes que a veces no poder cubrir los gastos del mes te hace menos hombre o menos capaz. Esta presión cultural también merece ser nombrada. Y yo creo que más en esta época en la que estamos, en la cual al hombre se le exige tener dinero antes de buscar pareja. Pero pues no nos damos cuenta que eso es una presión netamente netamente de las redes sociales y a veces como que nos dejamos llevar. Y creo que uno de los casos más populares es el señor de la hamburguesa triple hace poco. Pero en Colombia ser proveedor es demasiado importante, ser el hombre que invita, ser el hombre que gasta es demasiado importante. Y existe mucha expectativa social. Fuerte porque ciertos miembros de la familia, tradicionalmente los hombres, deben sostener económicamente, principalmente el hogar, y no poder cumplir con esa expectativa se vive con una vergüenza adicional relacionada con el género. Si tú no puedes sostener a tu familia, ¿qué estás haciendo? No solo en la situación financiera en sí. Esa presión cultural agrega una capa emocional específica que dificulta pedir ayuda o admitir dificultad por miedo a ser percibido como menos capaz o menos proveedor. Nombrar esa presión abiertamente es un primer paso para separarla de esa resolución práctica y técnica de la deuda, que no depende de género ni de expectativas culturales. Si tú sientes que cargas con esa presión solito, te invitamos pues que primero asumas que es algo que nos puede pasar y le puede pasar a todo el mundo y que podemos empezar pues a resolverse desde una forma netamente jurídica y estableciendo pues estrategias. Desde mi experiencia, desde la experiencia aquí empresarial, nos pasa muchísimo de que usualmente son las mujeres las que toman esa decisión y no nos damos cuenta bien de esas cosas de decirle a las esposas como que vengan, hagamos esto, solucionémoslo como pareja y solucionémoslo como equipo. Y son cosas que a la final, si tú empiezas a llevar la carga con tu esposa, con tu pareja o con todas las personas que están ahí, tiende a ser muchísimo más sencillo. En nuestra experiencia, la gente que ve mi contenido son hombres y la gente que toma la decisión de hacer algo son mujeres. Entonces aquí están las dos partes funcionando como equipo. Y esto lo reconoce la ley. Entonces pongamos la ley de insolvencia. La ley de insolvencia habla sobre que si tú tienes tu pareja o es tu codeudor, tú puedes ingresar a un proceso de insolvencia, para que entren los dos y tienen descuentos en los centros de conciliación. Entonces damos cuenta de que la ley ya lo reconoce, pero a veces nosotros como personas decimos que no o nos negamos. Hoy me gustaría que hicieras un ejercicio y que fuésemos clarísimos con eso y es, si tú ya sabes tus costos y tus gastos y tus ingresos con relación a tus costos y tus gastos, y si de eso cuánto estás pagando de deudas, me gustaría que hoy te regalaras ese ejercicio porque no nos damos cuenta que no estamos terminando el mes, no nos damos cuenta de que no estamos ni siquiera pudiendo con las cosas y que día a día estamos viviendo con eso para todos. Entonces tengamos muy en cuenta eso para que podamos salir adelante. Y de las deudas se sale mejor es en pareja. Diego Rodríguez, Quique Uribe dice, ayer te viene el café al ti, yo te quería saludar, pero estoy muy ocupada. Hola, Quique, ¿cómo estás? Bueno, te respondo básicamente a ti por una sola razón. Sí, ayer estaba con alguien que es muy amigo de la casa, no solamente mío, sino de la empresa Andrea García Abogados, y vamos a empezar a hacer contenido empresarial, netamente empresarial, porque hacer esto en Colombia es difícil. Y ayer me recordaba que yo ya llevo 5 años con la marca, ya llevamos 5 años con la empresa, que nos han pasado un montón de cosas, y pues me gustaría que ustedes la conocieran, porque no solamente esto es sentarse y estar aquí en redes sociales, sino es toda la presión que se me hago un poquito los ojos que como persona y como mujer he aguantado y he soportado. Y pues me encantaría que ustedes la conocieran de antemano. Bueno, dice Diego Rodríguez, eso lo reporté hace 5 años en X, oye. Y banco, ¿me puedes ayudar a salir del reporte? Claro que sí, Diego. Arranquemos entonces con tus historiales crediticios. Sabiendo exactamente pues quién te tiene reportado. Si quieres saber pues cuál es la fórmula que utilizo para eliminar los reportes, quédate, denle like a este live y entonces, gracias y gracias pues, por la gente que se está conectando. Soy Andrea García, abogada especialista en derechos financieros. Si ya me has reportado, ya no sabes si pagar o negociar, pues para quédate, que aquí te voy a enseñar a utilizar las normas y a empezar a exigirle al sistema. Si ya sabes lo que necesitas específicamente, que es castigo, caducidad, suplantación, indebida notificación o casa de cobranza, tenemos los formatos con nuestra estrategia jurídica incluida. Si no sabes por dónde empezar, agenda una asesoría y empezamos revisando tus historiales crediticios. Pero si tú ya sabes y quieres conocer cómo funciona todo, está nuestro curso y puedes entrar a los que saben. Ya está abierto todo esto al WhatsApp 318-397-1604. Entonces, Quique, te espero, yo, José, te espero, los espero en asesorías, espero pues que les escriban a Alex y adquieran una asesoría conmigo. Me encantaría poderlos asesorar basándonos en sus historiales crediticios. Entonces, Andrea Cuervo nos dice, buenos días, ¿qué valor tiene el curso? El curso, primero, pues manejamos 7 causales, de las cuales 6 no requieren el pago de las deudas. Y aquí hay dos cosas, el curso está desde los 138.000 pesos, inicialmente 138.000 pesos, y tú ingresas, si a ti no te gusta, simplemente tiene una garantía de devolución de los 7 días. Dices, no, esto definitivamente no es para mí. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta.
Alejandra 1010 dice, buenos días, yo siempre veo tus videos que estoy desesperada. Necesito que me ayudes con una consulta. Alejandra, lo primero que hay que asumir es que cuáles son tus probabilidades de perder tu capital. Porque por lo que estoy percibiendo de ti, ya estás perdiendo la paz. Pero ¿cuáles son las probabilidades de perder tu capital? Cuando yo te hago esas dos preguntas es porque si ya sabes que estás perdiendo la paz, que estás perdiendo tu capital, no has tomado una asesoría al día de hoy. ¿A qué voy con esto? Voy que ya sabes, te gusta mi contenido, ya sabes en quién confiar, ya sabes que es uno de los mejores del mercado, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen clientes como tú, como personas que se conectan a diario, que nos cuentan sus casos y que les ha ido de maravilla. Y por qué no quitarnos ese estigma, ese dolor y empezar a aliviarlo. Y asumir que tenemos ese dolor y asumir de que podemos aliviarlo es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Bueno, entonces para que lo tengas muy en cuenta, te espero entonces, Andrea 1010 en asesoría y ojalá que sea conmigo, ojalá que o con uno de los otros asesores, me encantaría, porque me gusta que las asesorías sean conmigo y les ofrezco, por ejemplo, sobre todo para las personas que están así desesperadas, porque una de las cosas que hago yo es exactamente esto, ven y revisamos qué es lo más urgente, porque a veces lo más urgente no es pagar las deudas, a veces lo más urgente es solamente sentir que la otra persona te escucha y sentir que esa otra persona también ha estado en este tipo de situaciones, y ahí es un buen arranque para que me empiecen a escuchar. Yo siempre que estoy en asesoría, yo lo primero que les digo es, yo soy una mujer intensa, así que prende la cámara, te necesito aquí, la atención es solo para mí, y tienes una hora. Me dicen, Andrea, no te voy a poner atención, nada. Entonces te espero, o si no, 15 minuticos y hasta que no te concentres en mí. Porque yo cuando estoy en asesoría quiero que toda la atención sea para mí. Porque me interesa que toda tu atención sea para mí. Porque es ahí donde yo voy a poder establecer estrategias específicas para que tú salgas de todo. Entonces es una de las cosas que más me gusta de asesorar o de mis asesorías. Igual, en Andrea García Abogados, toda la línea se mantiene. O sea, todos tenemos el mismo concepto, todos tenemos todo. Y mis jefes, porque mi jefe y mis jefes me revisan cómo me quedaron las asesorías, porque nosotros enviamos no solamente el correo, yo inmediatamente envío un correo para asegurarme que me pusieron atención, sino también el concepto. Eso es lo que hago en las asesorías. Andrea, bueno, ya luego podría solicitar productos financieros. Claro que sí, pero Andrea, si tú quieres el curso, por ejemplo, las personas que desean el curso, yo no les recomendaría que ustedes solicitaran productos financieros después de que terminen el curso. Yo les recomendaría que ustedes iniciaran solicitando productos financieros cuando empiezan con su proceso de eliminación de reportes. ¿Qué es lo que pasa? Y es uno debe entender esto y debe aprenderlo. Y es muy sencillo. Nosotros creemos que no podemos establecer relaciones. Cuando establecer una relación comercial con un banco es la cosa más importante que ustedes pueden hacer y se puede hacer en el tiempo en el cual están en el curso. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, llegas a mi asesoría y me dices, Andrea, lo que yo quiero es obtener una casa. Lo primero que yo te voy a preguntar es, oye, ¿qué ingresos tenemos y cuáles son tus reportes? Una vez yo reviso esas dos cosas, yo le digo, ven, vámonos por la parte sencilla, por quien sí te demora más tiempo, pero con quien vamos a asegurar un crédito que es el Banco Nacional del Ahorro, que ahorita te está prestando hasta el 100%. Pero el Banco Nacional del Ahorro, a mí no me interesa que tú realmente pues tengas un buen score, a mí no me interesa nada de esas cosas, a mí lo que me interesa es que tú empieces el día de hoy a tener una muy buena relación comercial con el Banco Nacional del Ahorro. ¿Por qué? Porque es quien nos va a dar el crédito cuando aún no tengamos todavía esa capacidad de endeudamiento. ¿Qué me interesa del Banco Nacional del Ahorro? Que el Banco Nacional del Ahorro diga, oye, ¿quién eres tú? Oye, qué juicioso eres. Oye, me gusta tu capacidad de pago. Oye, me gusta tu puntualidad. Y eso es construir relaciones comerciales. Entonces, no es como tanto eliminar el reporte, sino empezar a construir relaciones comerciales. La eliminación del reporte, déjenme decirles que es algo realmente sencillo. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera mencionan que el 87% de las entidades y el 70% de las entidades incumplen con la debida notificación. Eso quiere decir que en un promedio de 25 días ya te han eliminado el reporte por esa causa. ¿Se tiene que pagar? No, no tiene que hacerse absolutamente nada. Pero ya construir una relación comercial para que tú obtengas todos los créditos es como una parte un poquito más complicada. Es la de paciencia, es la que te requiere por lo menos 6 meses. Esa es una de las ventajas de nuestro curso, que nosotros enseñamos las dos cosas. Entonces, si tú llegas aquí o al curso o a la asesoría conmigo, déjame decirte que vamos a hacer las dos cosas al tiempo. Que bien sea que elimines los reportes solamente o empieces a construir tus relaciones comerciales, Felipe Cano nos dice cómo puedo tomar el curso, escríbenos ahí aparece el numerito, ahí aparece el chat de WhatsApp, le dices a Alexandra, regálame el link del curso, quiero conocer más, ahí está toda la información, está la metodología que nosotros estamos utilizando. Nosotros para este curso hemos utilizado IA, claro que sí, porque era 500 hojas, antes te poníamos a leer como las 500 hojas y te decíamos que empieza por acá. Ahorita decimos, no, vamos a generar estrategias más, porque hace 4 años, hace 5 años que ya tiene la empresa, funcionaba perfectamente así. Estaban las 500 hojas, tú tenías que hacer esto o eso. Ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar más sus reglas, empezar a utilizar todo lo que nos da, pues, no solamente la ley de borrón y cuenta nueva, sino la ley 266, la ley de GDPR, todas esas, para empezar, pues, a atacar por ahí. Yo les digo, a tal punto de que yo les digo cómo, les doy como una abrebocas de cómo eliminar huellas de consulta. Y ahorita para el curso, más o menos para septiembre, yo creo que haría una clase en las cuales les enseñaría a eliminar huellas de consulta, pues, para todos los que estén ahí. Claro, es, hace parte de la comunidad. ¿Por qué hasta septiembre? Porque en septiembre sale algo, o ya que algo en firme de la normatividad, que es muy, muy interesante
interesante, pero pues es solamente para las personas que estén en el curso. Listo. Carolina Rueda de Traslaviña pregunta: Andrea, llevo más de 8 años con la deuda y requiero una asesoría contigo. ¿Cómo me puedo comunicar? Carolina, y para todas las personas que estén ahí es muy sencillo. Por favor, apunten el WhatsApp, por favor. Ricardo Cortés, muchísimas gracias. Apunten el WhatsApp. El WhatsApp es el 318-397-1604. Alexander, con mucho gusto los va a recibir. Brian Telles nos pregunta: le presenté el derecho de petición a la Casa de Cobranza, pidiendo los documentos y ya pasaron 15 días. Mira lo que estaba explicando Brian Telles. Lo que tú tienes que hacer es cumplir con toda la estrategia jurídica. Por eso nosotros vendemos los formatos con nuestra estrategia jurídica. Y está pasando y va a seguir pasando. Yo se los vuelvo a repetir. Hace 5 años, cuando nosotros arrancamos, era suficiente con que se radicara la petición porque las entidades le estaban corriendo esto. Como ahorita las entidades se están dando cuenta de que pueden tomarles del pelo, que pueden amallar las respuestas y que pueden hacer absolutamente todo, entonces lo que pasa es que estábamos corriendo la estrategia jurídica. En lo personal nosotros lo sabíamos, en lo personal cuando nosotros hicimos todo esto, nosotros dijimos hay que blindarnos por todas partes porque estamos exigiendo derechos constitucionales. Entonces, Brian, aquí hay dos opciones. Si tú adquiriste el formato con nosotros, por favor, revisa el correo electrónico, que ahí está la estrategia jurídica. Pero no solamente está la estrategia jurídica, sino está cómo ejercer la estrategia jurídica. ¿Cómo así, Andrea? ¿De qué se trata esto? Bueno, cómo ejercer la estrategia jurídica es cómo hacerlo paso a paso, bien hecho, para que usted simplemente no le tomen del pelo. ¿Esto qué quiere decir? La Casa de Cobranza hoy debería darte un número de radicado. Y el número de radicado tú le deberías hacer seguimiento. Cuéntame si eso pasó o no pasó. Y la respuesta es no, eso no pasó. Ah, bueno, entonces nosotros empezar a verificar cómo recolectamos la información para saber ese número de seguimiento. ¿Por qué? Porque se lo vamos a llevar ante un juez constitucional o ante la Superintendencia de Industria y Comercio para saber qué es lo que se está haciendo o cómo se está haciendo. Y ya después proceder a queja. Yo en los videos específicamente te digo, mira, dale clic aquí, buscas en Google así, te suscribes aquí tal cual, te debe llegar un correo así. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, que es la locura. Nosotros somos los únicos abogados en Colombia que hacemos ese contenido para ustedes totalmente gratuito. Está en YouTube, en el cual te explicamos exactamente qué es lo que se hace. Entonces, por lo que eso te digo, no es solamente que tú tengas nuestra estrategia jurídica, sino cómo ejercerla para que no te tomen del pelo. Recuerda que son sus reglas, pero es tu victoria. Entonces, quiero saber si compraste con nosotros o si te tendrás que ir para curso. Rafael Montero Rivera dice, debo estar a risa. Estoy esperando que pase el tiempo de sospecha para iniciar el proceso. Rafael, si tú debes hasta la risa, yo lo que te recomiendo es que tú sepas exactamente qué es lo que debes. ¿Por qué? Porque una cosa es deber hasta la risa y no hacer nada, y otra cosa muy distinta es deber hasta la risa y decir, si hoy me demandan, ¿qué hago? Si hoy quiero iniciar un proceso de eliminación, ¿qué hago? Y esto de tener información clara es lo que a ustedes les da la ventaja. ¿Cómo así les da la ventaja? Cuando yo voy a hacer, digamos, un proceso de negociación o un proceso de reestructuración de la deuda, yo lo primero que voy a mirar es con quién lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagarle al banco que pagarle a una casa de cobranza. ¿Por qué? Porque a la casa de cobranza le interesa salir mucho más rápido que al banco. Entonces ellos van a recibir acuerdos muchísimo más sencillos. Y si tras de todo yo logro probar más de 1200 días en mora, entonces es mucho más sencillo. Pero si ustedes que hoy dicen, debo hasta la risa, y tú no sabes ni siquiera quién tiene tu título de valor, cuánto es el tiempo de mora, qué te están cobrando, déjame decirte que tú no tienes nada ganado. Uno de estos casos es un señor que nos decía, Andrea, mira, debía 50.000 pesos y me están demandando por 10 millones. ¿Esto es posible? Y yo le dije, sí, es posible. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. El título valor lo mantienen en blanco. ¿Y qué pasa con el título valor? Imagínate que es este. El banco dice, bueno, esto ya no se puede cobrar, se lo pasa a alguien más. Y luego ese alguien más. Y incluso yo siento que hay bancos que tienen como sus propias casas de cobranza, como lo es, por ejemplo, Banco Colombia tiene Refinancia, o ya siguientes QNT, que QNT son un poquito pasados, pero bueno, eso es otro tema. Y se lo pasan así sucesivamente. Cuando se lo pasan entre muchas personas, ¿qué te van a terminar cobrando? ¿Tú sabes exactamente qué te van a cobrar? Y la respuesta es no. Y como el título valor goza de buena fe, ¿qué quiere decir? Que cualquiera que lo llene y lo lleve ante un juzgado, el juez va a decir, oye, lo que dice aquí es cierto, yo voy a iniciar medidas cautelares sobre esto. ¿Ves? Y si tú llegas el día de mañana, como ese señor del ejemplo de los 10 millones de pesos, que con una demanda y con un embargo, y tú dices, oiga, no, señor juez, su merced está muy equivocado en lo que está haciendo, porque yo debía solamente 50.000 pesos. Y el juez te va a decir, ok, pruébame que tú solamente debías eso. Y tú vas a decir, y ese es ahí el detalle, cuando nosotros no tenemos la información y el juez va a decir, nada que hacer. Si tú no le pruebas nada al juez, déjame decirte que el juez va a dictar a favor de quien le presente las pruebas. Y quien les presenta las pruebas va a ser quien está contando eso. Entonces, pues, desde la perspectiva de, voy a ver el proceso, no, arranca con esos formatos, que son los formatos a los que siento que les tienen más como miedo las entidades, porque no son los que contestan, porque son los que nos dan toda esta información. Por eso tenemos dos formatos, esa información de la deuda. La información es lo que te hace ganar. Si tú en ese momento dices, Andrea, me van a demandar, te ayuda a responder bien una demanda. No es lo no que, y perdóneme para a ti que estás aquí, perdóname para ti. Si tú vas a contar tu historia,
tú vas a contar tu historia, tú no la puedes contar como un niño de 7 años. De, ay, es que el banco me hizo, ay, es que, no, tú tienes que decir, el banco hizo esto y estas son las pruebas, la casa de cobranza hizo esto y estas son las pruebas. Por aquí que Neder está hablando sobre prescripción, es la prescripción porque aquí había un título valor, aquí está la exigibilidad, aquí ha pasado más de 1200 días, aquí han pasado 5 años, aquí han pasado 10 años. Pero si tú llegas a contar la historia ante un juez o ante el superintendente de industria y comercio, es que el banco me hizo y estoy muy estresado, es que el banco... Déjame decirte que ¿quién te va a hacer caso? Las cosas se deben hacer bien. Las cosas se deben hacer bien. Y una de las cosas por las cuales yo amo esta rama, esta línea del derecho, es porque tiene protección constitucional. Y no hay cosa más linda y maravillosa que la Constitución. Es la cosa más linda. Pero lo que pasa con la Constitución es que si tú no sabes ejercer bien esto, simplemente vas a llegar donde un juez y vas a decir, el juez te va a decir, su merced, ¿qué está pidiendo? En primer lugar. Y en segundo lugar, usted solamente lo puede pedir una vez. Si usted lo vuelve a pedir, yo ya me dicté sentencia respecto a esto. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y si tú quieres entender un poquito de qué es eso, te lo voy a mostrar con un caso mío. Mucho gusto. Yo soy Andrea Paola García Casallas. Si tú en este momento googleas mi nombre y te vas directamente a revisar qué procesos judiciales tengo en contra, tengo varios procesos judiciales por estar aquí en redes sociales compartiéndoles a ustedes toda esta información. Y me iniciaron procesos contra mi tarjeta profesional. Tengo como 4 o 5, no estoy segura. El detalle es que todos alegaban lo mismo, que lo que yo hacía era incorrecto. Entonces el primer juez, bueno, no es el juez, ahí es el Consejo Superior de la Judicatura, cogió el caso y dijo, no, lo que está haciendo ella no es incorrecto. Y las siguientes líneas que se armaron son exactamente igual, diciendo, no, lo que está haciendo ella no es incorrecto. Entonces, para que tú lo tengas muy en cuenta. Yo te lo voy a repetir aquí, los que me están hablando de prescripción, los que me están hablando de que los van a demandar, los que me están hablando de cómo defenderse de las deudas. Si tú no aprendes a contar tu historia, la probabilidad de que pierdas es totalmente segura, totalmente segura. Y veámoslo en contraposición contra un banco. Si el banco llega a demandarte y el banco no tiene tu título valor, déjame decirte que el juez va a decir, aquí ni siquiera hay deuda. Sí, a pesar de que estemos hablando de otras cosas netamente jurídicas, que si yo fuese la abogada funcionaría diferente, pero pues yo estoy aquí de parte de ustedes. ¿Listo? El disciplinario te juzga un magistrado. Muchísimas gracias, Lopa. Me va a tomar la molestia de revisarlos para que no tengas. Una demanda de estafa. Rodríguez dice, una demanda de estafa en modalidad mentiras y chantaje de usted y tipos, un vehículo que anda. No entendí un carajo de Rodri. Bueno, pero entonces veamos qué es estafa y cómo se configura. ¿Sí? ¿Qué es estafa y cómo se configura? La estafa es cuando alguien tiende a engañar utilizando cosas normales. ¿Sí? Alguien tiende a engañar utilizando cosas normales. ¿Dónde ves eso tú? ¿Dónde ves eso tú? Tú lo ves cuando hay suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque alguien quiso sacar provecho de ti. Pues no es de ti, es del banco. Alguien quiso sacar provecho del banco. Y utilizando tus datos, lo que hicieron fue extraer dinero de la entidad. Ahí es donde se configura la estafa. Es cuando se utilizan medios para sacar provecho para sí mismo o para alguien más. Eso es la estafa. Si tú no logras probar esos elementos dentro de la estafa, déjame decirte que pues aquí no hay estafa. ¿Listo? ¿Cómo probamos la estafa nosotros dentro de un proceso de suplantación de identidad? Nosotros lo que le exigimos es a las entidades fuertemente que nos demuestren que todo su proceso fue legal y se hizo bajo toda la normatividad vigente. Porque quiero que lo tengan en cuenta y porque se los explico. Porque resulta que salió una norma hace poco, igual yo tengo un reel cargadito en mi Instagram para que ustedes lo revisen, y ahí es donde se explica todo esto. Y he visto que hay muchas personas que están iniciando procesos de eliminación de reportes por estafa y por este tipo de modalidad. Sin embargo, esto tiene pues unas consecuencias en las cuales tú debes demostrar de que todo esto es cierto. Inicialmente te van a eliminar el reporte, pero seguidamente no. Y si te inician un proceso en la fiscalía por esto, vas a estar en muchos problemas, así que mucho ojo. Bueno, entonces Rodri dice, hace el caso a fiscalía, archivaron y ha escrito a la Defensoría del Pueblo. Mira, Rodri, yo estoy leyendo tu caso así por encimita y yo lo único que te voy a decir es lo que les he venido contando pues todo el live, y es, tienes una historia mal contada, y lo que yo estoy experimentando desde cómo me estás contando toda la historia, es que lo hiciste netamente emocionalmente. ¿Cómo así netamente emocionalmente? Cuando ustedes cuentan su historia de que el banco me hizo, la casa de cobranza me hizo, y no cuando ustedes dicen el banco falló en tal cosa, la casa de cobranza falló en tal cosa, es cuando la historia está mal contada. Y lo único que va a ver el fiscal es a una persona, y perdón la expresión, hacer pataleos de ahogado. ¿Sí? Hacer pataleos de ahogado. Cuando ustedes cuentan la historia de esta forma, es en tal parte había tal cosa y se incumplió con tal norma, ahí viene que va a decir el señor juez, el señor fiscal. Ahí viene que va a decir. Entonces, Rodri, ¿te archivaron eso? No, porque haya sido bueno o malo, te archivaron eso porque tú no supiste contar la historia. Y dice Rodri, pues la verdad sí fue estafa. Déjame decirte que aquí vuelvo y te lo repito, estás emocional. ¿Por qué estás emocional? Porque dices que estás acusando. La estafa fue verdad. La única entidad que tiene la potestad para decir si fue estafa o no es un juez de la República después de que la fiscalía lo analice. Y ahí no hay nada que hacer.
Entonces, cuando ustedes se metan en este tipo de procesos, yo lo primero que hago es revisarles, ustedes qué tan emocionales están, ustedes cómo están para empezar a defender sus derechos. Esa es la razón por la cual estamos haciendo estos espacios y tenemos estos espacios para que tú sepas exactamente qué es lo que te puede estar afectando y cómo vas a ejercer esos derechos desde esa afectación, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Entonces, miren que anteriormente les estaban diciendo, es que debo hasta la risa y voy a esperar. Venga, no esperes, porque una cosa es deber hasta la risa y otra cosa es que emocionalmente creas que eso se va a solucionar solamente por el paso del tiempo. Entonces, mucho ojo con sus emociones cuando inicien este tipo de procesos. Si ustedes dicen, Andrea, gracias a ti tengo la cabeza fría y puedo hacer las cosas, puedo llevar negociaciones, háganlo. Pero si ustedes sienten que no, es por eso que nosotros tenemos las asesorías y no tenemos asesorías basadas en cualquier dato, tenemos asesorías basadas en lo que nos dicen sus centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque las centrales de riesgo cuentan una historia y esa historia es la que nosotros utilizamos para eliminar reportes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Alex García nos dice, hola, buenos días, le debo un crédito a NEC y no he podido llegar a un acuerdo con ellos. Alex, entonces veamos cómo hacen ustedes los acuerdos de pago o cómo hacen las negociaciones. Empecemos transmitiendo algo. Si hoy cogen y te llaman y te dicen, quiero hacer una negociación contigo y la oferta es tal, déjame decirte que eso no es una negociación. Eso solamente es una oferta para que tú pagues la deuda. Una negociación es cuando tú te puedes sentar ante la entidad y decir, yo quiero pagar y puedo pagar así. ¿Sí? Y de paso solicitar la eliminación de reportes negativos de centrales de riesgo. Eso es una negociación cuando estás de tú a tú. Y la entidad te dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y presenta una contraoferta. Y cuando las dos partes llegan a un acuerdo. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Mira, la forma más sencilla de hacerlo es que lo haga un abogado. ¿Por qué la forma más sencilla es que lo haga un abogado? Porque el abogado se va a sentar en esa cabeza fría de decir, es que la entidad está así. ¿Y se puede provocar una negociación? Y la respuesta es sí, se puede provocar una negociación y se puede provocar ante 3 entidades y ante 3 personas que revisen la negociación. Y cuéntame si hasta este momento tú sabías eso y que esa provocación de la negociación es lo que termina haciendo que la negociación sea exitosa. En esas 3 existen conciliadores que para mí son la cosa más linda. No hay mejor abogado en el mundo que un abogado conciliador. ¿Por qué? Porque el abogado conciliador va a velar por las dos partes, bueno, ahorita les cuento una cosa, por las dos partes, pero va a velar sobre todo por que se respeten los derechos. Y adivina los abogados conciliadores en temas de deudas, ¿qué derechos van a proteger? ¿Por qué les digo esto? Resulta que nosotros, pues obviamente teníamos una casa en la cual teníamos, cuando hablo de una casa, son amigos o socios de la empresa para hacer procesos de insolvencia. Para hacer procesos de insolvencia. Cuando yo estuve allá, lo primero que me dijo esta mujer, porque nosotros trabajamos con ella y nos fue muy bien, lo primero que me dijo es, ver al deudor sentado aquí asustado es de las cosas más impresionantes para mí y que a veces yo intento hacer todo lo posible por el deudor, pero a veces simplemente se me sale de las manos. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué asustado? Me dice, mira, digamos, del banco X mandan a un tipo que se sienta con un montón de papeles, porque se sienta así, ni lo mira a la cara, lo ignora todo el tiempo y lo hace sentir intimidado, diciendo, ¿cuánto es lo que se ofrece? Ah, bueno. ¿En cuánto tiempo es que va a pagar? Ah, bueno. No, no me sirve. ¿Por qué? Porque no juré eso, no juré eso, no juré eso, no juré esto, eso lo termina pagando. Y el hecho de que ni siquiera lo mire, el hecho de que ni siquiera, es ahí donde nosotros nos da un mal genio y el señor pobrecito allá asustado al otro lado diciendo, no, entonces yo voy a pagar un poquito más. Y nosotros lo vemos ahí y nosotros sabemos que no va a poder pagar porque simplemente si está en esos procesos de conciliación y si está ante nosotros, entonces es porque necesita esa ayuda. Y ahí es cuando el conciliador dice, un momento, esperemos, revisemos costos y gastos y todo y empecemos a hacer que las cosas sean más humanas. Esas son realmente son las conciliaciones y se deben hacer frente a conciliadores lindos, se deben hacer frente a conciliadores que realmente sepan y conozcan los estados del deudor. Entonces, cuando ustedes me dicen, Andrea, es que yo estoy haciendo una negociación y no quiero negociar, déjenme decirles que ustedes no están haciendo una negociación. Ustedes lo que están es aceptando una oferta. ¿Y cómo dejar de aceptar pues esas ofertas tan en el aire? Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, nosotros lo hacemos con los historiales crediticios, Cuando ustedes saben exactamente cuál es el terreno que ustedes están jugando, cómo se lo están jugando y qué es lo que van a hacer dentro de ese terreno, la historia ya es diferente porque ya no te sientas asustado a ver qué dinero tienes o no, sino te sientas a decir, bueno, aquí tú tienes más de 200 días en mora, aquí yo sé que tú compraste el título valor, aquí ya ha pasado mucho tiempo, aquí sí me espero aplicar una caducidad, aquí ya no vas a poder cobrarme por aquí o por allá, aquí incluso si tú me sigues cobrando, que es en caso de casas de cobranza, aquí el señor conciliador te va a multar con un 10% de la deuda o multas sucesivas. Entonces, ¿entiendes la diferencia? Que es una conciliación, una negociación a lo que te están ofreciendo. Soy Andrea García, abogada especialista en derechos financieros. Si ya has reportado, ya no sabes si pagar, negociar o esperar, quédate porque aquí dejas de rogarle al sistema y empiezas a exigir. Tenemos 3 opciones para ti. Si tú ya sabes qué es lo que necesitas, que es castigo, caducidad, suplantación, indebida notificación o casa de cobranza, tenemos formatos con nuestra estrategia jurídica incluida. Si tú no sabes por dónde empezar, empecemos por tus historiales crediticios y agenda una asesoría hoy mismo para establecer estrategias. Pero si tú quieres aprender las reglas y dar los que saben, el curso ya está abierto. Entonces, todo nuestro WhatsApp
318-397-1604. Se me ha olvidado una cosa muy importante para el día de hoy, Si te está cobrando una casa de cobranza, si tú quieres eliminar el reporte negativo por una casa de cobranza, déjame decirte que hoy los formatos de casa de cobranza están a mitad de precio. Los formatos de casa de cobranza están a mitad de precio o casi a mitad de precio. El formato de casa de cobranza está en tan solo, tiene un costo de 96,900 y te quedan 49,900. Ayer tuvimos indebida notificación, hoy tenemos casa de cobranza. Se los voy a dejar cargados en las historias de Instagram. Te lo voy a dejar cargar las historias de Instagram. Entonces, si tienes una deuda con una casa de cobranza, estos son los formatos. Tienen un costo usual de 96,900 y hoy hasta las 5 de la tarde te queda tan solo en 49,900. Ayer tuvimos identificación, hoy tenemos casa de cobranza, pues espero que no te lo pierdas, Tatiana Spitia dice, yo ya pagué la mora y aún no me liberan en data crédito. Y Tatiana, déjame decirte que no lo van a hacer. Lo primero que tienes que reconocer es felicitaciones por haberlo hecho. A todas las personas que tengan castigo, lo primero que tú debes hacer es felicitarte por lo que acabas de hacer. Felicitaciones por lo que acabas de hacer, que es pagar la deuda. Ahora, si tú lo que quieres es regresar a tu vida crediticia, el paso ya es muy chiquitico, porque ya hiciste lo más difícil y es dirigirte a nuestro WhatsApp y adquirir nuestros formatos de castigo. Nuestros formatos de castigo tienen un costo de solo 99,900 para que lo tengas en cuenta. Ahora que ya sabes esto, ahora que felicitaciones, ahora que ya todo esto, pregunta Tatiana, la pregunta es, ¿vas a regalarte tú la vida crediticia que deseas? Porque ya hiciste lo más difícil, ahora nos queda hacer lo más fácil. RD nos pregunta, ¿cuánto vale una asesoría? Estoy reportado como desde el 2018. Que tú estés reportado desde el 2018, a mí no me dice nada, porque como estábamos hablando, que tú creas una cosa es muy distinta a lo que nos aparece en Central de Interés, ves ahí donde empezamos a trabajar. Nosotros en la firma tenemos asesorías desde los 180,000 pesos hasta el 1.500.000. Desde los 180,000 pesos hasta el 1.500.000. ¿De qué depende? Depende de ti. Depende de tus necesidades, depende del asesor, depende del afán que tengas, depende de lo que tú desees. Entonces, nos escribes, le preguntas a Alex cuál es la asesoría que tú requieres. Nuevamente te lo repito, tenemos asesorías desde los 180,000 pesos, que es la más sencilla, hasta el 1.500.000. Andrea, ¿alguien te paga asesoría de 1.500.000? Sí, y no las doy yo. Y las asesorías de 1.500.000 se las damos a otras empresas dedicadas a eliminar reportes negativos de centrales de red. Ahí se los dejo para que ustedes lo tengan. Colchones Credit dice, este señor existe y aún consigue bobos que le compren humo. Pues Colchones Credit, muchísimas gracias por ser parte de este live en el que estás hoy. Y el hecho de que estés, pues quiere decir que sí, que lo que se hace funciona y que aún esté, quiere decir que lo que estoy haciendo es real y es cierto. Muchísimas gracias por unirte a nuestro live y pues si quieres dejar los comentarios los estaré leyendo porque aquí nos encanta el chisme. Pero entonces dale, o sea, con más intención, por favor. Bueno, aquí reviso, buenos días, de una deuda con subsidio por 1.145.000 desde el 2017. Aquí déjame decirte que si tú no tienes el título valor o algo que dé constancia de ese valor, déjame decirte que tu deuda quién sabe por cuánto estará y tú no sabes desde hace cuánto. Tú lo que tienes que hacer es adquirir ese formato de información de la deuda para saber exactamente qué hacer. Porque si está por eso, es más fácil que tú lo lleves o provoques una negociación. Es mucho más económico. Pero si está por más, entonces es muy diferente. Pensé que no pasaba, porque dentro de mi estudio pues pensé que no pasaba, o tal vez yo soy muy ingenua y en estas cosas sí me siento muy ingenua, y es que las entidades respetaran por los valores que realmente tú estás debiendo. Yo pensé que las entidades eran una cosa juiciosa en las cuales decían, no, aquí debe 50,000 pesos, intereses de mora, gastos de cobranza y debe 50,000. No, no es cierto. En esto me he encontrado intereses que no existen. Yo solamente conozco los que están en el Código Civil y en el Código de Comercio, no más. Los otros son inventados. Me he encontrado que las deudas en tan solo 3 años, no sé, mentiras, en 2 años, están valiendo 2 a 4 veces lo de las deudas. Cuando una deuda solamente se duplica tan solo en 3 años. He encontrado deudas exorbitantes como lo son de las que les contaba de 50,000 pesos a 10 millones de pesos. Y aquí lo grave es que hoy tú que estás en este live, permitas ese tipo de cosas. Entonces, todas las personas que se estén conectando y que sientan que su deuda es de una cosa y puede llegar a subir, asegúrense. ¿Por qué? Porque se unen al live, luego nos cuentan, no, Andrea, yo debía 28 millones de pesos y en 6 meses estoy debiendo 68 millones de pesos. Y yo le dije, ¿y cómo lo vamos a probar? No, no tengo nada para probarlo. Es más, incluso pagué unas cosas y se me perdió. Es por eso hay que mucho ojo con creer realmente que tu deuda está aportando y no tener la constancia. Entonces, las razones por las cuales nosotros sacamos los historiales crediticios. Colchones Credit, te recomiendo que, porfa, le pongas más empeño. Porfa, le pongas más empeño pues, para leer todos tus comentarios. Soy Andrea García, abogada especialista en derechos financieros. Ya me he reportado y ya no sabes si pagar, negociar o esperar. Quédate, aquí te enseño a que le dejes de creer al sistema que le empiezas a exigir. Tenemos 3 opciones para ti, que son nuestros formatos. Si ya sabes que lo que necesitas es castigo, caducidad, suplantación, identificación o casa de cobranza, estos formatos incluyen la estrategia jurídica. Si no sabes por dónde empezar, tenemos una asesoría inmediatamente. Empecemos revisando tus historiales crediticios. Pero si quieres entrar a nuestro curso y a la comunidad, los que saben, ya está abierto. Todo esto al 318-397-1604. Jason, ya escuchaste nuestro número. Tomar un segundo o un tercer trabajo para cubrir deudas. Y no sé, las personas... Hola, ¿cómo es? ¿Me estás escuchando?
¿Puedes hablar para que hagamos prueba de sonido, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes hablar para que hagamos prueba de sonido? ¿Cómo estás? Ah, ok, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Wilson Díaz. Wilson, ¿qué es lo que más te preocupa el día de hoy? Y qué rico que te conectes. Muchas gracias por compartirnos esto. Bueno, te voy a contar mi caso, ¿no? Ok. En mi caso, yo en la pandemia, pues tenía mi negocio, mis empresas común y corriente como cualquier otra persona, pero pues yo tenía unos créditos, unas tarjetas, unos créditos Ah, ahí. Bueno, una pregunta antes de que sigas. ¿Los créditos están a nombre personal o a nombre empresarial? personal, Ok. persona natural. Persona natural. Todos los créditos están a nombre de persona Todo. natural, pero a ver si te entiendo bien, son para sostener o eran para sostener las empresas en ese momento. ¿Es correcto? Sí. Listo, continúa, por favor. Bueno, y prácticamente, digamos, en ese momento, pues, digamos que me quebré en el tema de pandemia, pero igual continúo con los mismos negocios, pero mucho más pequeños, muy Ok. pequeños. Ok. Ya esa empresa ya tocó convertirla como en lo mismo, pero como volviendo a emprender pequeño. Ok. Y bueno, obviamente, pues fue difícil ponerme al día. Casi pierdo una propiedad, bueno, en fin, la pude salvar y me tocó salir de esa propiedad con todos esos problemas. Y pues sí quedé con su reporte negativo ante los bancos centrales. Sí, ese es mi caso. Ya pagaste las deudas. No. Entonces, tu caso no es que se reportaban centrales de riesgo. Tu caso es que tienes deudas y necesitas liquidarlas. ¿Es correcta la información? Ok, correcto. Ok, bueno. Te voy a hacer una recomendación que me parece súper importante y es, tú tienes, y espero que sí, tú tienes una relación de los ingresos, costos, gastos, o sea, tú tienes un todo escaneado de lo que tú te gastas mensualmente. Mm, bueno, digamos que sí. Ok, listo. Una vez, en el momento de que, bueno, tú sí o sí requieres una asesoría. ¿Por qué requieres una asesoría? Porque nosotros necesitaríamos revisar si te me vas para insolvencia económica o para liquidación patrimonial. ¿Por qué te digo eso? Porque es que muchas de las personas llegan y nos dicen, Andrea, lo que yo quiero es insolvencia económica. Y yo les pregunto, ve, muéstrame que lo que te está ingresando es suficiente para mantenerte y pagar deudas. Y cuando personas como tú se estrellan con que lo que te está ingresando no es suficiente para mantener y pagar deudas, entonces no te va a ni para la liquidación patrimonial. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, empezar a revisar la insolvencia de la liquidación patrimonial. Y lo segundo es tener muy en cuenta es de los negocios. Y este es un examen a conciencia que debes hacer. Porque si eres emprendedor como yo, siento que vas a necesitar eso y vas a necesitar mucho de eso que realmente te está dando ingresos reales. ¿Por qué ingresos reales? Porque es que a veces cogemos y nos levantamos y decimos, bueno, aquí voy a coger un dinerito y aquí me voy a mantener y aquí eso y aquí lo otro. Y cuando me doy cuenta, oiga, esta empresa no es la que está dando, o este negocio no es lo que está dando, y lo estoy cogiendo de caja mismo, y al final del mes estoy terminando metiendo dinero. Pero es que ese es el que yo más quiero, pero es que ese es el que más me gusta. ¿Sí? Entonces, son esas dos cosas que tienes que entrar. Una vez tengas claras esas cosas, arranquemos con una asesoría, porque si tú requieres una asesoría para saber exactamente cómo haces bien una reorganización financiera, para saber qué te está dando y qué no te está dando, o definitivamente una liquidación patrimonial. ¿Listo? Ya sabiendo esas dos cosas, cuéntame cuándo vas a mandar la asesoría con nosotros. No, cuando haya agenda disponible. Ya tenemos agenda disponible, aquí está la línea, ahí está para que le escribas a Alexander, pagues la asesoría, revisemos tus historiales crediticios, porque lo urgente en tu caso no es eliminar reportes, lo urgente en tu caso es solventar de fondo todas estas cosas que tienes, porque a la final yo se los termino contando. Eliminar reportes es sencillo, si no fuera sencillo no venderíamos formatos, y si los formatos no fueran tan sencillos de llenar, pues no, aquí lo difícil es saber exactamente en qué estado estás tú y cómo hacemos para salir de ese estado, cómo cambiamos eso, ¿vale? Entonces, Vale. esténnos aquí, estoy Alexander, hazme esa tarea juicioso porque si vas a llegar y sobre todo si vas a llegar a asesoría conmigo, eso es lo primero que yo te voy a preguntar, porque necesitamos saber cómo vamos a salir de esto. Ok, sí me gustaría la asesoría porque ya hay unas cosas ahí como más personales que me gustaría como que me quedara más claro. Claro, y déjame decirte que lo que te estoy contando es lo que debes hacer, pero la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué totalmente distinta? Porque mira que vienes con una idea de eliminación de reportes, cuando lo que tú requieres es qué voy a hacer de fondo con todo eso. Y cuando tú te sientes a ser juicioso ese trabajo que te estoy pidiendo, me vas a decir, Andrea, necesito más ayuda de lo que necesito, o Andrea, necesito menos ayuda de lo que creí, ¿ves? Y eso es lo que podemos hacer con bases de datos reales. Ok, ¿Nos vamos a la asesoría? ok, entonces ya le escribo. Claro que sí, y Alexander, con mucho gusto te va a vender la asesoría. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, que rico haberte visto. Igualmente, gracias. Sales tú porque yo no sé nada. Creo que ya me sale, ya me sale. ¿Cuánto cuesta nuestra asesoría? La asesoría tiene un costo entre los 180,000 pesos hasta el 1.500.000, entre los 180,000 pesos hasta el 1.500.000. Si quieres que yo revise tu caso y te escuchas y tal cual lo acabo de hacer, lo puedes hacer. Vete ya directamente a mi Instagram, aparece como Andrea García Abogados, aparece como Andrea García Abogados, y ahí podemos revisar
tu caso, que me cuentes y que te ponga toda la atención, porque muchas veces me dicen, es que quiero que Andrea me responda una pregunta. Este es el espacio para que yo les responda las preguntas, para decirles, no, mira, es mucho más fácil que te vayas así, mucho más fácil que hagas esto, mucho más fácil que, o realmente revisemos tu caso, que esto lo requieres de fondo. Estamos hablando de tomar un tercer trabajo, y no sé si a ti te pasa de que has pensado en tomar un segundo o tercer trabajo. Y aquí hay dos cosas. Yo he estado trabajando en otros países, y en otros países tú puedes tomar otros trabajos, pero aquí en Colombia me parece súper difícil hacerlo, porque aquí básicamente para tomar otro trabajo tú literalmente dejas de dormir. Pero eso a lo largo del tiempo no es sostenible, y esa recomendación es que no se haga durante más de 6 meses, porque en Colombia me parece que es muy, muy terrible por términos de traslado, por el horario del almuerzo, por los horarios de descanso. Aquí tener otros trabajos es simplemente imposible. Yo ahorita tengo a un amigo y le digo, ¿cuándo duermes? Y me dice, no, él apenas estoy durmiendo el domingo. Yo le digo, ok, eso es bien, bien pesado para ti. Esas cosas, esas jornadas extendidas para generar un ingreso adicional es una respuesta común ante el estrés financiero. A corto plazo alivia la presión inmediata. Sin embargo, sostenido en el tiempo, este patrón incrementa significativamente el riesgo de agotamiento físico y emocional, afecta la calidad del sueño, reduce el tiempo disponible para la familia y paradójicamente puede deteriorar la salud a punto de generar nuevos gastos médicos que compensan el riesgo adicional generado. Eso quiere decir que si tú estás pensando en que necesitas más ingresos, mucho ojo con que esos más ingresos no te terminen costando tu salud y termines pagando de más. No se trata de dejar un trabajo duro, se trata de reconocer el sobretrabajo sostenido de una manera sin estrategia y a largo plazo. Es una medida de emergencia que necesita una salida planeada. Recordemos que todo con estrategia funciona muchísimo mejor. Si ya me estás sobrecargando esto, si llevas todo esto y si ya cosas que no podemos asumir, no podemos admitir, déjanos revisar tu caso, déjanos revisarlo en una asesoría y crear estrategias que sirvan para ti, exclusivamente para ti. Orlando Vega dice, buenos días, tengo reportes en data crédito, desmontas del 2017 y vencieron, aplicó la ley. Si fuese así, déjame decirte que tú ya no tendrías los reportes exactamente por la caducidad. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que no está funcionando así. Esa es la razón por la cual nosotros ahorita estamos en el relanzamiento de la fórmula para aplicar a caducidad. Los formatos de caducidad son esos. Entonces, Orlando, si estás ahí, préstame mucha atención, que es lo que tienes que hacer. Vas a radicar ese formato ante la entidad que te está haciendo el reporte. De este formato nos interesa que nos eliminen el reporte. No nos interesa porque no lo van a hacer. De ese formato me interesa es que tú obtengas todas las pruebas. Y luego, ¿a quién sí le vamos a solicitar la eliminación de reporte? Se la vamos a solicitar a la entidad que sí nos puede conceder la eliminación de reporte sin que nos diga como mucho que nos haga trámite de nada, que son data crédito y CIFIP, y que para eso está. Estos tienen un costo de tan solo 97,900 y un costo de tan solo 97,900 y te entregamos todo el paquete. Espero que hayas copiado Orlando Vega esta estrategia jurídica, porque la que nosotros te compartimos con estos formatos es la general. Porque nos está tocando cambiar este tipo de cosas. La razón es muy sencilla y es que las cosas están cambiando, las cosas se están modificando, y lo que hace 5 años servía ahorita no está funcionando exactamente igual. Por eso es que nosotros lanzamos el curso ahorita de eliminación de reportes. Nosotros en su momento incluso lanzamos diplomados a 2 millones de pesos. Ahorita tenemos curso de tan solo 138,000 pesos. Yo soy Andrea García, abogada especialista en derechos financieros. Si ya has meses reportado y no sabes si pagar, negociar o esperar, quédate. Aquí dejas de rogarle al sistema y empiezas a exigir. Si tú ya sabes qué es lo que necesitas, que es castigo, para eliminar el castigo, caducidad, suplantación, identificación o casa de cobranza, tenemos los formatos con nuestra estrategia jurídica incluida. Si tú no sabes por dónde empezar, agenda una asesoría, empecemos revisando tus historiales crediticios. Y si quieres entrar a los que saben, nuestro curso ya está abierto. Todo esto al 318-397-1604. ¿Qué precio tiene la asesoría? La asesoría tiene un costo desde los 180,000 pesos al 1.500.000. ¿De qué depende? De tus necesidades. Desde los 180,000 pesos hasta el 1.500.000. Bueno, hoy creo que nos hemos tomado la molestia de entender un poco cómo contamos las historias, y nos hemos dado cuenta de que estamos contando las historias como si fuéramos niños de 7 años. No porque sea malo, sino parecemos que contamos las historias de el banco me hizo, la casa de cobranza me hizo, la entidad me hizo, y tuvimos a alguien un poquito enganchado en contarnos su historia de estafa, cuando lo que le dije y le vuelvo a repetir, si estás por ahí, no es estafa si la fiscalía no lo atiende. Y entonces él nos contaba dentro de su historia que le parecían injustas muchas cosas. Y lo que pasa no es que hayan sido injustas muchas cosas. Lo que pasa es que él no supo contar bien la historia. Cuando nosotros creemos que tenemos prescripción, si nosotros no contamos bien la historia, adivina qué va a pasar. No te conceden la prescripción. Cuando estás castigado, si tú no sabes contar bien la historia, adivina qué va a pasar. No te van a conceder la caución. Y a esas cosas de que estás contando mal la historia para poder eliminar un reporte, para poder pagar tus deudas o para poder realmente obtener esa paz y regresar a tu vida crediticia, súmale que hay entidades amañadísimas haciéndose las locas y tomándote el pelo. Para la muestra, un botón. Aquí está, a Exa le digo, su merced, dígame exactamente yo qué le digo. Y a Exa muy amablemente me dice, yo ni siquiera sé si usted le estoy cobrando, pero todo el tiempo me llaman diciendo que son de Exa para cobrarme una deuda. Y uno dice como, así no son las cosas. Hoy estuvimos hablando de eso específicamente, de cómo contar bien nuestra historia y cómo exigir nuestros derechos desde ahí, desde saber cómo hacer. Y para eso están esos espacios. Así que aquí la invitación es, haz las cosas primero sin vergüenza, con la cabeza fría, y toma el empoderamiento de tus derechos constitucionales. Porque es que yo no estoy hablando de otros derechos, sino el derecho de dormir bien, llevar la comida a la mesa y de ahí tener una casa
tener un carro y de ahí para allá todo lo que tú puedas soñar, porque aquí no nos vamos a decir mentiras, el dinero sí da felicidad. Cuando nosotros podemos iniciar ese proyecto, cuando nosotros podemos llevar de vacaciones a nuestra familia, cuando nosotros podemos pasar la tarjeta, dígame que eso no da mucha felicidad, eso da una emoción, pero eso solamente no lo trae el crédito. Y resulta que para obtener el crédito hay muchísimas cosas que hacer. Entre esas cosas está la ley de borrón y cuenta nueva, que dice que, desmintiendo totalmente el mito de que por tu score no te van a dar crédito, dice el scoring no es la única forma para que te nieguen los créditos. ¿Ves? Y te das cuenta que tú dices, ¿cómo así? ¿El score crediticio no es la única forma? Y la respuesta es no. ¿Te podrían llegar al crédito estando reportado? Sí. ¿Sabes cómo hacerlo? Es ahí el detalle. Por eso es que no permitas que vulneren ni pisoteen tus derechos, porque es que la democracia la construimos desde aquí. Tú ahí exigiendo tus derechos y yo aquí dándote las herramientas suficientes para hacerlo. Así que hoy, por favor, no permitas que pisoteen tus derechos y que alguien más cuente la historia, porque cuando alguien más cuenta tu historia, te termina cobrando intereses que no son, te termina cobrando gastos de cobranza que no son y deudas que tú ni siquiera te imaginas. Hoy te animo a que tomes el poder sobre todo este tipo de cosas. Giovanni Torres dice, gracias por eliminar los reportes negativos y solucionarme mi vida crediticia. En serio, muchísimas gracias, para que se den cuenta que esto sí funciona y que hay personas como tú que tomaron la decisión hoy de arreglar su vida crediticia. Por favor, no dejen que nadie cuente su historia. Empiecen a exigirle a las entidades. Yo me voy de este live y los invito mañana que hagamos parte nuevamente. Les seguiré contando pues cómo estás pagando tus deudas con tu vida y no te estás dando cuenta. Y todo es porque lo estamos haciendo sin estrategia. Y a veces no sin estrategia, sino sin asumir que estamos endeudados. ¿Listo? Antes de cerrar, como siempre, te dejo esto. El banco decidió por ti. ¿Cuándo? Todos los meses, todos los días, a todas las horas. No te llamó, no te ofreció crédito, no te consideró en nada. Y esta es una decisión en la que ni siquiera tú estás participando. El día que tú sabes lo que sabes, empiezas a exigir tus derechos. Yo estoy haciendo todo esto con mis propias deudas y ante la cámara para que tú lo veas y entiendas que esto también me pasa a mí y cómo estoy saliendo de todo. Tú hoy puedes iniciar a hacerlo desde tu celular. Así que si quieres nuestros formatos, porque ya sabes lo que necesitas, es al 318-397-1604. Si requieres una asesoría, es al 318-397-1604. O quieres nuestro curso, escríbenos al 318-397-1604. Si bien son sus reglas, es tu victoria. Así que vamos a utilizar sus reglas en su contra. Bye, nos vemos mañana.